Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar un poco sobre miología, que es el estudio de los músculos desde el punto de vista de la anatomía descriptiva. Antes de comenzar a describir y clasificar los músculos, tenemos que hacer una introducción de qué es el tejido muscular, cuáles son sus características y cuáles son los diferentes tipos de tejido muscular que existen. El tejido muscular tiene como característica distintiva o particular la capacidad de contraerse. Está compuesto por células contráctiles, denominadas miocitos, que en su interior tienen distintos tipos de proteínas que permiten que se realice esa contracción. Las más conocidas van a ser la actina y la miosina. Dicha especialización le permite a las células contraerse, es decir, disminuir su longitud, acortarse y aproximar los extremos de donde están ancladas para realizar un trabajo determinado. Puede ser el movimiento de un músculo esquelético, movimientos peristálticos de una víscera del tubo digestivo, hasta el movimiento de los músculos que nos permiten la fonación o el mismo latido cardíaco. En un ser humano promedio, el tejido muscular representa aproximadamente entre un 40 y un 45% de la masa total. Esto varía bastante de acuerdo al biotipo, al sexo, a la altura y a la edad. Podemos clasificar al tejido muscular en tres tipos: tejido muscular liso, tejido muscular esquelético y tejido muscular cardíaco. Como dijimos, teníamos el tejido muscular liso, tejido muscular cardíaco y tejido muscular esquelético. Vamos a ver un poco de qué se trata cada uno de estos tejidos y qué tienen de diferente. El tejido muscular liso lo vamos a encontrar principalmente en vísceras huecas y en los vasos sanguíneos. Un ejemplo puede ser el estómago. Acá vemos una vista anterior del estómago y se puede apreciar las distintas capas musculares que presenta. Otro ejemplo es esto que vemos en la imagen, es un corte sagital. Esto sería anterior, esto sería posterior, superior e inferior, y estamos viendo una pelvis. Acá vemos el útero, que también tiene una capa muscular de tejido muscular liso, y la vejiga, que también presenta una capa de tejido muscular liso. Las células del tejido muscular liso son células con forma fusiforme, mononucleadas, es decir, presentan un solo núcleo, y suele estar en la posición central ese núcleo. Si vemos un esquema de las células del músculo liso, vemos que tiene esta forma ausada, forma fusiforme. La palabra fusiforme la vamos a encontrar muchas veces a lo largo de lo que es la anatomía, también la vamos a ver en fisiología, en histología, y uno termina repitiendo todo el tiempo forma fusiforme, forma usada o forma de uso, sin comprender muy bien qué es un uso. Acá les traigo una imagen de lo que es un uso. Un uso va a ser esto que vemos acá. Es un palito, una varilla, que sirve como eje central para poder enrollar o enroscar hilo alrededor. Y el hilo, a medida que se va enrollando, que se va enroscando, va tomando esta forma, como si fuese de pelota de rugby, de balón de fútbol americano. Estaba presente en las antiguas máquinas de coser. Si recuerdan el cuento de la Bella Durmiente, que se pincha con una máquina de coser y demás, en los dibujitos, en los esquemas, siempre aparecía un palito que enrollaba el hilo. La próxima vez que hablemos que algo tiene una forma fusiforme, forma de uso, tenemos que pensar en esta estructura. Y la otra característica que tiene el músculo liso, que el tipo de contracción va a ser involuntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo hacemos de una manera consciente. No mandamos una orden consciente, un estímulo nervioso para que el músculo liso se contraiga. Ocurre a través del sistema nervioso autónomo por su componente simpático y su componente parasimpático, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos al sistema nervioso. Pero para que sea más gráfico, vamos a imaginarlo en un ejemplo. Tienen hambre y se comen una porción de papas, un alfajor, una porción de asado. No es que ustedes se comen esa porción de papas, de asado o el alfajor o lo que sea y le están diciendo a sus vísceras del tubo digestivo: che, empiecen a moverse porque mandé comida. Lo mismo pasa con el tema del útero. La mayor parte de los dolores que refieren las mujeres durante el ciclo menstrual los produce el útero, que realiza contracciones para ayudar a desprender la capa funcional del endometrio. Y es absolutamente involuntario. No es que están pensando, bueno, tengo que eliminar o expulsar la capa del endometrio y le pido al útero que se contraiga. Si alguna mujer está escuchando este video o está viendo este video, debe estar pensando, ojalá pudiera controlarlo, ¿no? Pero bueno, funciona así. Entonces, repetimos. Músculo liso lo encontramos en las vísceras huecas y en los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos va a estar principalmente en las arterias, porque las venas no tienen muy desarrollada la capa muscular. Las células van a ser fusiformes, forma de uso, que ya vimos lo que era un uso, y tienen un único núcleo central. Y el tipo de contracción va a ser involuntaria, ¿sí? Es inconsciente, no la controlamos. La controla nuestro sistema nervioso autónomo.
Pasamos al tejido muscular cardíaco. El tejido muscular cardíaco va a estar limitado únicamente al corazón, a una de las capas que tiene el corazón, que es el miocardio. Si vemos esta imagen, vemos una vista anterior de un corazón y se puede apreciar las fibras musculares del miocardio. Acá tenemos otra imagen, es un tipo de corte coronal. Vemos el corazón con su ventrículo derecho, su ventrículo izquierdo, y vemos que tiene tres capas. La capa interna que tapiza el interior de los ventrículos y de las aurículas y del corazón lo denominamos endocardio. La capa externa se denomina pericardio y la capa intermedia, la que está en el medio, que es tejido muscular, lo denominamos miocardio. Si vemos esta imagen de un esquema histológico del músculo cardíaco, vemos que presenta algunas ramificaciones, suele tener un único núcleo central, a veces puede haber más de uno, pero es raro, y tiene un tipo de unión súper especializada. Esto representaría dos paredes celulares de dos células cardíacas y vemos que estas estructuras de color verde oscuro son conexones. Son estructuras conformadas por proteínas que se denominan conexinas y permiten que se produzca el paso de iones desde una célula hacia la otra a grandes velocidades. Y esto es sumamente importante para el corazón. Si no existiera este tipo de uniones hendidura, uniones gap, tan desarrolladas, que denominamos discos intercalares en el caso del músculo cardíaco, sería muy difícil para el corazón tener una acción coordinada. ¿Por qué? Porque la contracción iría por regiones y no se contraería todo el músculo cardíaco de golpe. Y sería muy poco eficiente para que el corazón pueda bombear, pueda eyectar la sangre. Entonces, la particularidad que tiene este músculo cardíaco, o una de las particularidades, es este tipo de uniones gap o de hendidura tan desarrolladas que denominamos discos intercalares. El tipo de contracción es una contracción por automatismo. El corazón tiene la capacidad de contraerse sin la necesidad de un estímulo externo. El músculo liso y el músculo esquelético necesita que llegue un estímulo, una información del sistema nervioso central que les pida, que les ordene, que le dé la señal para que se contraigan. En el caso del corazón eso no hace falta. De hecho, un corazón fuera, extracorpóreo, fuera de un cuerpo humano, siempre y cuando tenga los sustratos necesarios, puede seguir latiendo durante un periodo de tiempo. Repetimos entonces músculo cardíaco. Músculo cardíaco lo vamos a encontrar únicamente en el corazón, en el miocardio precisamente. Sus células son alargadas, presentan algunas ramificaciones y suelen tener un único núcleo y están muy especializadas con estas uniones gap o de hendidura que denominamos discos intercalares, que sirven para que el corazón trabaje de manera sincronizada y el estímulo se propague lo más rápido posible. El tipo de contracción es por automatismo, a través de células diferenciadas que presenta el corazón, que denominamos sistema cardionector. Lo vamos a ver cuando lleguemos al corazón, así que no se preocupen. Hasta acá con músculo cardíaco, vamos con tejido muscular esquelético. El tejido muscular esquelético lo vamos a encontrar en los músculos que están fijados del sistema esquelético. ¿Por qué digo sistema esquelético y no huesos? Porque hay músculos que no están fijados a huesos y están fijados a cartílagos. El sistema esquelético está conformado por huesos y cartílagos. Un ejemplo, vemos acá distintos músculos de un miembro superior. Tenemos acá el deltoides, bíceps, tríceps y distintos músculos. Todo esto van a ser músculo esquelético. Otro ejemplo de músculo esquelético, que es lo que estamos viendo en esta imagen, que es una vista posterior de la laringe, órgano de la fonación, y vemos cómo hay distintos tipos de músculos que nos ayudan a mover las cuerdas vocales y nos permiten la fonación, nos permiten hablar. Otro ejemplo de músculo esquelético pueden ser los esfínteres externos. Nosotros tenemos dos tipos de esfínteres. Tenemos esfínteres internos y externos. Los esfínteres internos están conformados por músculo liso. Quiere decir que es involuntario. Nosotros no podemos controlar los esfínteres internos. Sin embargo, los esfínteres externos, que son músculo esquelético, los podemos controlar. Cuando uno tiene ganas de ir al baño, podemos aguantar gracias al esfínter externo, que es músculo esquelético. Las células del músculo esquelético se agrupan a modo de miofibrillas, tienen varios núcleos, son multinucleadas y son bastante largas, pueden medir hasta inclusive unos 30 centímetros. Si vemos esta imagen, también un esquema histológico de cómo son las células o las miofibrillas del músculo esquelético. Y vemos que en cada una hay varios núcleos, suelen ser periféricos esos núcleos, a diferencia del músculo cardíaco que era un único núcleo y central. Y no hacen ramificaciones en el caso del músculo esquelético. El tipo de contracción en el músculo esquelético va a ser una contracción voluntaria. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros lo controlamos.
nosotros controlamos los músculos, por ejemplo, del miembro superior y el miembro inferior para la locomoción, también controlamos los músculos de la laringe para la fonación y también controlamos los músculos del esfínter externo del ano para poder aguantar cuando tenemos manera de baño, por decirlo de una manera. El esfínter interno no lo controlamos porque está hecho de músculo liso. Hasta acá estaríamos con los 3 tipos de tejidos. Vamos a hacer un caso clínico. Este caso clínico ocurrió en el Centro Médico Universitario de Loyola, en Estados Unidos. Es un trasplante. El paciente era un cocainómano. Por el consumo de cocaína por más de una década, requirió un trasplante y cuando extirparon el corazón, ese corazón siguió latiendo durante aproximadamente unos 25 minutos. Acá vemos un fragmento del video y vemos como el corazón, sin necesidad de ningún estímulo, sin necesidad del sistema nervioso central, continúa latiendo. ¿Por qué? Porque el tipo de contracción que hace el músculo cardíaco es por automatismo. No necesita de la señal o del estímulo del sistema nervioso central. Podemos decir entonces que este corazón, en términos de internet, troleó, se burló del sistema nervioso central. ¿Lo podemos decir? Sí, lo podemos decir. Un poquito de humor para descontracturar un poco la materia. Además, parece una pavada, pero yo creo que todas estas cosas de los memes, las imágenes, las curiosidades, ayudan un montonazo a fijar conocimiento. Porque nos guste o no, después de ver una imagen de un corazón latiendo arriba de una camilla y por una música de troleo, nos vamos a acordar toda la vida de que el corazón no necesita del sistema nervioso central para latir. Así que bueno, una herramienta por un lado pedagógica y por otro lado para descontracturar y reírnos un rato. Seguimos con el músculo esquelético. Desde el punto de vista de anatomía descriptiva, lo que vamos a clasificar van a ser los músculos esqueléticos. Y los podemos clasificar de acuerdo a distintos parámetros. El primer parámetro que podemos usar puede ser según la forma. Tenemos músculos fusiformes con forma de uso, que ya vimos lo que era un uso, el palito donde se nos lleva el hilo, que va a tener esta forma como de pelota de rugby o de pelota de fútbol americano. Otro tipo de músculos pueden ser planos o anchos, músculos orbiculares, porque tienen forma de órbita, como el auricular de los labios, músculos anulares, que tenemos los esfínteres externos. Recordemos que los esfínteres internos son músculo liso, por lo cual son involuntarios. Músculos largos, acá vemos una imagen de un muslo y vemos este músculo que está acá, es el sartorio, es un ejemplo de músculo largo. Músculos cortos, como los músculos de la nuca, o la mayoría de los músculos de la nuca. Músculos triangulares, podemos nombrar acá el triangular del esternón. Y músculos cuadrados, que acá tenemos el pronador cuadrado, que es un músculo del antebrazo. Según sus vientres y cuerpos, también lo podemos clasificar en músculos simples. Un músculo simple es un músculo que tiene un tendón, o en su extremo tiene una porción tendinosa, en el medio presenta un cuerpo y después se continúa con otra porción tendinosa. Un músculo doble o bíceps va a ser un músculo que va a tener un tendón común al cual llegan dos cuerpos y después se continúa cada uno con su tendón independientemente. De la misma forma tenemos el tríceps, lo que cambia es que son 3 cuerpos, y cuádriceps, que van a ser 4 cuerpos que llegan a un tendón común. A veces algunos músculos tienen un tendón intermedio, es el caso de los músculos digástricos. Si vemos esta imagen tenemos un tendón acá, un vientre, en el medio un tendón, denominado tendón intermedio, después se continúa con otro vientre y después otro tendón. A estos músculos se los considera músculos digástricos porque presentan 2 vientres. Otro tipo de músculo puede ser un músculo poligástrico. Acá tenemos un músculo que tiene un tendón, un vientre, una porción tendinosa, otro vientre, otra porción tendinosa, otro vientre, otra porción tendinosa y otro vientre. Este músculo que vemos acá es el recto anterior del abdomen. El recto anterior del abdomen es los abdominales, los cuadraditos que se les marcan a algunas personas, a algunos afortunados que se les marcan los cuadraditos. Eso va a ser un músculo poligástrico, porque tiene justamente una porción carnosa o vientre, una porción tendinosa, otro vientre, porción tendinosa, otro vientre y así. Músculo poligástrico. Si vemos acá, tenemos otra forma de clasificarlo, que es según la dirección de sus fibras. Tenemos músculos unipeniformes o peniformes. La palabra peniforme significa forma de pluma. Vemos que tiene un eje central tendinoso y cómo las fibras musculares se dirigen hacia ese eje central. Puede ser bipeniforme. Nuevamente tenemos el eje central y vemos cómo las fibras se dirigen desde 2 direcciones distintas.
como si fuesen dos plumas juntas, y multipeniforme, las distintas fibras convergen desde distintos puntos hacia un eje central, como si fuesen varias plumas juntas. También encontramos músculos convergentes, que sus fibras convergen hacia una dirección. Un ejemplo típico acá podría ser el pectoral mayor. Músculos rectos o paralelos, que vemos que sus fibras se dirigen rectamente o de forma rectilínea o de forma paralela entre sí. Músculos oblicuos o transversos, de acuerdo a la orientación de sus fibras. Si se dirigen oblicuamente, los denominamos músculos oblicuos. Si se dirigen de manera transversa, en el eje horizontal, los denominamos músculos transversos. Tenemos músculos reflejos. Un músculo reflejo es un músculo que se dirige en una dirección y en determinado punto, por una polea o por un punto de inserción o lo que sea, se refleja y busca una dirección opuesta o una dirección distinta. Ejemplo, el oblicuo mayor del ojo. Y por último, una frase de Hipócrates de Cos: primum non nocere, lo primero es no hacer daño. Cualquier duda les dejo mi información de contacto y si no, escriban en los comentarios, cuéntenme qué les pareció este video y si algo no se entendió. Si quieren enterarse de los próximos videos, suscríbanse que les va a llegar la notificación de cuando se suban los próximos videos. Muchas gracias.